Muy buen día. En esta sesión vamos a hacer una revisión de los recursos escriturarios de la escritura jeroglífica maya del período clásico. Esta sesión tiene como objetivo principalmente revisar cómo se combinaban distintos tipos de signos para formar palabras o expresiones. La escritura maya jeroglífica del período clásico se cataloga como una escritura logosilábica. Este tipo de escritura es la que posee por lo menos dos clases de signos: signos fonéticos, también llamados silabogramas o fonogramas, y signos palabra, también llamados logogramas o morfogramas. Estos signos permiten escribir cualquier palabra de la lengua para la cual fue desarrollada la escritura. Básicamente, leer jeroglíficos es reconocer el valor fonético o bien el valor fonético y el valor semántico de las imágenes. Aquí podemos ver dos ejemplos de silabogramas de la escritura jeroglífica maya. Los silabogramas usualmente tienen un valor de vocal o de consonante más vocal. El signo que vemos a la izquierda es un tiburón con valor fonético U, y el signo que vemos a la derecha tiene un valor fonético La. Después tenemos dos ejemplos de logogramas. Uno que vemos a la izquierda, que es el logograma BAC, otro que vemos a la derecha, que es el logograma LAHUM. Los logogramas usualmente tienen valor consonante vocal consonante o consonante vocal consonante vocal consonante. Los signos de la escritura maya se acomodan dentro de lo que denominamos el cartucho jeroglífico. Este espacio no necesariamente es un espacio delimitado física o realmente, es un espacio en donde se pueden acomodar cualquier tipo de signos para formar palabras, oraciones o expresiones complejas. El orden de lectura en la escritura jeroglífica maya es de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Es decir, dentro del cartucho jeroglífico se van a ir acomodando los signos, sean logogramas o silabogramas, en ese orden. Aquí podemos ver un ejemplo con dos signos leyéndose de izquierda a derecha, y después vemos un ejemplo con dos signos también dentro del cartucho, dentro del espacio, leyéndose de arriba hacia abajo. También podemos acomodar los signos en dado caso dependiendo de su tamaño, sobre todo de esta manera. En el primer ejemplo vemos que empezamos arriba a la izquierda, después seguimos arriba a la derecha y después abajo con un signo más grande. En el ejemplo de la derecha vemos que podemos empezar arriba a la izquierda, después seguimos a la derecha, después bajamos y terminamos abajo a la derecha. También podríamos acomodar signos más largos de esta manera, comenzando a la izquierda con un solo signo, siguiendo arriba y después abajo con el signo más grande. En el otro ejemplo tenemos un acomodo parecido, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y tenemos dos signos abajo. De manera ideal, la distribución de los cartuchos en un monumento podría quedar de esta manera. Los cartuchos se acomodan y parecen como granos de maíz en el monumento o en la superficie en la que se plasman. En el primer ejemplo que veremos, se muestra cómo formar una palabra con dos silabogramas, dos signos fonéticos. Tenemos el signo ba y el signo ki, los cuales se pueden acomodar verticalmente o horizontalmente. Aquí se están acomodando verticalmente, el signo ba arriba y el signo ki abajo. Esto se translitera ba, ki, y se transcribe solamente como back. La última vocal del último silabograma no se lee. Antes de continuar, debo mencionar que los pasos de análisis básicos que seguimos son tres. El primero se llama transliteración. La transliteración únicamente indica qué signos estamos usando y tiene que representar signo por signo. Es decir, como en el primer ejemplo vimos dos signos que son silabogramas, estos van en minúsculas y unidos con un guión y en negritas. Los logogramas se transliteran en mayúsculas, los silabogramas en minúsculas. La transliteración no indica cómo se pronuncia la palabra, solamente indica qué signos está usando el artista. El segundo paso de análisis es la transcripción. La transcripción sí representa cómo se debe leer o pronunciar la palabra que se forma con los signos. La transcripción puede ser de varias maneras. Los dos signos que vimos primero, ba y ki, se van a transcribir únicamente como back. Cuando tenemos varios silabogramas, la vocal del último silabograma que forma la palabra no se pronuncia. Entonces se transcribe solamente como back, aunque también se puede transcribir con una vocal larga, aunque eso está en discusión. Después de la transcripción,
que indica cómo se debe pronunciar la palabra de la manera más exacta, tenemos lo que es la traducción. La traducción siempre depende del contexto. La palabra back se puede traducir como hueso o como cautivo. Estos tres pasos son muy importantes. Después tenemos otro ejemplo que nos muestra cómo formar una palabra con tres silabogramas. Aquí tenemos el signo ka, el signo wi y el signo la. Estos tres signos los podemos acomodar de ka, wi, la para formar la palabra kawil. Aquí la última vocal del último silabograma no se lee. Kawil es un nombre propio, es el nombre de una deidad del trueno y de la realeza. En el siguiente ejemplo vemos cómo usar un logograma y un silabograma para formar una expresión un poco más compleja. Tenemos el signo yash, que es un adjetivo, puede ser verde o puede ser nuevo, y tenemos el silabograma a, que es la cara de un loro. Estos signos se acomodan de manera horizontal, tenemos yash aquí a la izquierda y a la derecha, y se transliteran como yash y a. El primero, como es un logograma, va en mayúsculas y el segundo va en minúsculas. Esta palabra se puede transcribir como yasha o como yashha, agua verde azul o bien lugar del agua verde azul. Por el contexto sé que esta expresión refiere a un lugar específico. Una de las funciones del silabograma o de los signos fonéticos es indicar con qué consonante o con qué vocal comienza una palabra. En este caso, vemos a la izquierda el silabograma wi. Vemos a la derecha que este silabograma está indicando con qué consonante y con qué vocal comienza el logograma WITS, que se traduce como montaña. En estos casos que tenemos un silabograma y un logograma, transliteramos WI en minúsculas y WITS en mayúsculas, pero únicamente vamos a leer WITS y vamos a traducir como montaña. La lectura de los signos en general se confirma mediante el proceso de sustitución, es decir, tenemos que encontrar una palabra escrita con silabogramas para confirmar su lectura fonética. Aquí a la izquierda, por ejemplo, tenemos un silabograma wi y un tsi que se transcribe como wits. Y aquí a la derecha tenemos el silabograma wi que indica la lectura fonética del signo wits para montaña. Así sabemos que la palabra para montaña que están usando es wits y no alguna otra palabra que se encuentra en las lenguas mayas. Los artesanos del clásico también podían elegir representar la palabra solamente con silabogramas, usando silabogramas y un logograma, o bien usando únicamente el logograma, que es el que vemos aquí. De esta manera, del lado izquierdo vemos la palabra wits con dos silabogramas y del lado derecho vemos el logograma wits. Son dos formas de escribir la misma palabra. Aquí les puse otro ejemplo de sustitución con el caso de back, hueso o cautivo, que se escribe de dos maneras diferentes. A la izquierda con dos silabogramas, ba y ki, y a la derecha con un logograma back y un complemento ki. El silabograma ki únicamente indica con qué consonante termina la palabra back. Y aquí tenemos un ejemplo solamente con el logograma back sin ningún tipo de complemento fonético. Como les dije anteriormente, los silabogramas pueden indicar con qué consonante y vocal comienza una palabra o con qué consonante termina una palabra. En el ejemplo de aquí tenemos el logograma balam con un silabograma ma aquí abajo. Eso indica que la palabra para este felino termina con una consonante M. Eso se translitera balam en mayúsculas porque es un logograma y ma en minúsculas porque es el silabograma. La palabra Balam pudo haber tenido dos tipos de pronunciación en el clásico, como Balam o como Bahlam, con esta H preconsonántica. Eso se traduce como jaguar. Aquí tenemos por separado los dos signos, el Balam a la izquierda y el signo Ma a la derecha. En este ejemplo podemos ver un caso de complementación fonética inicial y complementación fonética final. A la izquierda vemos el signo A, que se translitera en minúsculas. Después tenemos el logograma Ahau del gobernante, que tiene su paliacate en la cabeza. Y abajito de la cabeza tenemos el silabograma Wa, que va en minúsculas. Esto se transcribe como Ahau y se traduce como señor o gobernante. Aquí se muestran por separado los tres signos que se usaron en el ejemplo anterior. También debo mencionar que algunos signos son rotables, pueden aparecer en horizontal o en vertical. En la escritura jeroglífica maya vamos a tener ejemplos de alomorfos. Estos son variantes gráficas con el mismo valor fonético y con el mismo origen.
En el ejemplo de la izquierda vemos el logograma de Cahuil con su hacha humeante, su arete y su colmillo. Y en el otro ejemplo tenemos la celta de piedra o bien el espejo del cual surge humo. Este espejo usualmente aparece en la cabeza o en la frente de la deidad Cahuil, acá arriba. Se toma la parte por el todo y este espejo humeante pasa a representar a la deidad. Por lo tanto, también tiene la lectura de Cahuil. El de la derecha, repito, es un signo que tiene un origen en el logograma de la izquierda. Los halógrafos son variantes con diseños gráficos diferentes, pero con el mismo valor de lectura. En el caso de la izquierda vemos el logograma Ahau, que es este personaje con una diadema y un arete. Y en el caso de la derecha vemos un logograma Ahau, pero esta es la variante abstracta, que es completamente diferente, pero tiene la misma lectura que el de la izquierda. También tenemos casos de signos polivalentes, es decir, signos que poseen más de un valor de lectura dependiendo de su contexto. Del lado izquierdo vemos un signo que puede tener valor de lectura tun o valor de lectura ku. Además, este signo puede representar al día kawak. Para desambiguar la lectura, los mayas clásicos usaban complementos fonéticos, como ya les he venido mencionando. Usualmente cuando el signo no tiene ningún tipo de complemento fonético ni abajo ni arriba, se va a leer como Q, como un signo meramente fonético. Cuando el signo se lee como tun, usualmente se le coloca un silabograma ni abajo. Este silabograma indica con qué consonante termina la palabra que se debe de leer. En este caso es tun y se traduce como piedra. En el caso de la derecha, los pasos de análisis serían la transliteración, tun, ni, logograma y silabograma, la transcripción, tun o bien tun con vocal larga y la traducción como piedra o roca. Repasando, tenemos que este signo puede tener el valor como silabograma Q, como logograma tun, usualmente con un complemento fonético ni abajo, y también puede tener lectura como signo del día Kawak. Sin embargo, los signos de los días usualmente se diferenciaban por tener un marco alrededor del signo y un tipo de pedestal o como unas patitas aquí abajo. Otro de los recursos que se usaba son las marcas diacríticas. Estas indican la repetición de un sonido. En este caso, las marcas diacríticas son estos dos puntos que aparecen a la izquierda al lado de la boca del pescado. Este ejemplo se translitera como dos, el signo K, que es un pescado, y el signo WA, que tenemos aquí en vertical, que lee como cacao y se traduce como cacao o como chocolate. Tenemos otro ejemplo del uso de marcas diacríticas. Los dos puntos aparecen aquí arriba. Tenemos un silabograma tsu, un silabograma nu, y se translitera de esta manera, tsu guión 2 arriba y nu. El 2 indica que se repite la consonante del silabograma nu, entonces se transcribe como tsunum y se traduce como colibrí. Se puede considerar también que estos dos puntos indican la repetición en la lectura de un silabograma. El recurso de rebus o lectura prestada implica usar el signo, en este caso un logograma, solamente por su valor fonético, es decir, aquí tenemos el signo de Chan, que es un logograma que usualmente se traduce como serpiente, víbora o culebra, pero este signo se puede usar en determinados contextos para la palabra cielo, que se pronunciaba Chan o de una manera muy parecida, o para la palabra cuatro, que también se pronunciaba Chan o de una manera muy parecida. Recordemos, solamente es usar por su valor fonético, por cómo suena el signo. Aquí tenemos otro ejemplo con el logograma Ba, que representa una tusa, pero usualmente se usa para la palabra imagen y representación o cabeza, Baj. El recurso de infijación implica poner un signo dentro de otro. Aquí tenemos el signo Kan, un logograma, el signo Witz, otro logograma, y el signo Nal. Estos signos se pueden acomodar de la siguiente manera, como vemos a la derecha. Vemos el logograma Witz, vemos que dentro del logograma se infijó el logograma Kan de amarillo y arribita quedó el logograma Nal. Se translitera Kan Witz Nal con el logograma entre corchetes porque está adentro de otro signo y se lee o pronuncia como Kanwitznal, lugar de la montaña amarilla.
La conflación de signos es como una mezcla completa de dos o más signos. Aquí arriba tenemos el signo K, después tenemos el signo BA para la palabra CAP y a la derecha tenemos los dos signos mezclados. Dado que están mezclados, estos se pueden transliterar entre corchetes como K, guión, BA y se pronuncian CAP. Si nos damos cuenta, el ejemplo de la derecha tomó los rasgos diagnósticos más representativos de cada signo. La superimposición es cuando uno o más signos se ponen delante de otro. Aquí tenemos a la izquierda la lectura Balam Ahau con un complemento Wa abajo y a la derecha vemos el signo del jaguar, el logograma que pasa a cubrir el logograma Ahau y del segundo logograma únicamente quedan los dos elementos en la parte de arriba. En ambos casos la lectura es la misma, Balam Ahau, aunque podría parecer que los mayas están invirtiendo el orden de lectura y están leyendo de abajo hacia arriba también. Estos son los recursos escriturarios básicos que se usan en la escritura jeroglífica maya y también son las técnicas de análisis que se deben usar. En principio, el objetivo no es aprenderse tanto la terminología ni memorizar todos los nombres, sino saber qué podemos encontrar en las inscripciones para poder acercarnos adecuadamente a su estudio.